Marcos, y gracias al hermano Enrique por la oración. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Y pues yo gustoso de poderles compartir un mensaje. Vamos a hablar de un mensaje que tiene que ver con la genética. Pero hablar de la genética, hermanos, es algo muy extenso. Y a pesar de que la genética es una dependencia de la biología, así como la botánica, dependen de la biología. Sin embargo, los temas más sonados en los últimos años tienen que ver con la genética, tienen que ver, por ejemplo, con los dinosaurios, ¿verdad? Tiene que ver con los días de la creación, pero hay un tema que sobrepasa en popularidad actualmente y es el de la identidad sexual. Ese tema realmente ha sido una explosión en los últimos años y es más reciente todavía que la discusión y el debate de los días de la creación y acerca de los dinosaurios. Este debate todavía está en la mesa y está extendiéndose, a pesar de que pertenece a minorías. Vamos a ver a través del estudio de que son minoría, es una minoría muy pequeña, pero en los últimos años se ha ido abriendo brecha, de tal manera que ha logrado sus objetivos. Así de que hablar de la genética, hermanos, es hablar de varios temas que tienen que ver con la biología. También es necesario decir que la genética se practica en varios campos. Por ejemplo, hay genética nuclear, hay genética humana, hay genética molecular, hay genética forense, hay genética poblacional, médica, etcétera, etcétera. O sea, la genética se maneja en casi todos los aspectos de la vida. Y quiero enfocarme a estos tres aspectos, aunque hoy vamos a ver uno: las identidades sexuales, los días de la creación y los dinosaurios. Vamos a ver ahora, hermanos, en cuanto a la ideología de género y la Biblia. Cuando hablamos del género en la Biblia, hablamos de Génesis, ¿verdad? Y por citar un pasaje, Génesis capítulo 5, 1 y 2, por favor. Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Otro versículo muy importante a leer, y que pega mucho con el tema que estamos tratando, es Levítico capítulo 18, versículos del 22 al 26. Levítico capítulo 18, versículos del 22 al 26. Dice Dios a través de Moisés: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Amados, vamos a hablar ahora de la ideología de género. Nosotros en los días modernos hemos estado oyendo mucho acerca de ideología de género, revolución de género, diversidad de género, y hemos oído frases presuntuosas como estas: somos como queremos porque somos LGBTQ y y todas las siglas que vayan a ir agregándole todavía
porque cada una de estas letras significa una clase de género. Este movimiento, hermanos, surgió de manera reconocida desde 1969, aunque los que practican, o lo que practican más bien en este movimiento, ha sido registrado desde tiempos primitivos, como leímos en los versículos arriba. Sin embargo, este siglo, hermanos, ha sido marcado por el aparente, y digo aparente porque su fin no es deseable, por el aparente triunfo de los que abrazan esta modalidad. Libros, política, manifestaciones, medios de noticias, reportajes religiosos, o sea, hasta iglesias, hasta instituciones conservadoras, ahora están en simpatía con el movimiento homosexual, hermanos. De manera que si usted en determinado momento critica la homosexualidad, usted es un ogro, usted es un pervertido, y los que practican esta modalidad son inocentes, son víctimas. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios, porque el control de nuestras emociones tiene que ver mucho con el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Y a la verdad debemos de controlar nuestras emociones. El primer punto que quiero tocar, hermanos, es la diversidad de género es pecado. En Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, Romanos 1, 26 y 27, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, es pecado porque es contra naturaleza. Y como dije, esta práctica es desde los primitivos, pero se ha popularizado, ¿verdad? Y ha ganado ciertos derechos en los últimos años. Es contra naturaleza. ¿Por qué? Porque se cambia el uso natural. Se cambia el uso natural, se cambia la forma en que Dios creó las cosas, ¿verdad? El hombre las hace, que las quiere hacer diferentes. Eso es ir en contra naturaleza. La naturaleza, amados, del sexo humano, es que la mujer y el hombre tienen aparatos sensibles al placer, diferentes. La anatomía de cada uno de ellos fue creado para moldarse uno al otro. Estoy hablando lo más técnicamente posible para no caer en escándalos o en asombro, ¿verdad? Que creo que no, porque creo que la mayoría de nosotros, todos nosotros somos adultos. No es así con el mismo sexo, hermanos. No es así con aparatos sintéticos. No es así con los animales. No es de esa manera. Por eso digo que el homosexualismo es pecado, porque aparte de ir contra naturaleza, también cambia el diseño y el plan de Dios. No es que se mueva el plan de Dios, pero el hombre es mandado a hacer una cosa y al no hacerlo se sale del diseño de Dios y se sale del plan de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer para que fecundaran y llenaran la tierra. ¿Y cómo va a ser eso posible? Si el hombre se vuelve hacia el hombre para tener relaciones sexuales. ¿Y cómo va a ser eso posible si la mujer se enciende con la mujer para tener relaciones sexuales, para calmar sus apetitos sexuales? En Génesis 1, 27 y 28, por favor. Génesis 1, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La unión sexual, hermanos, la unión sexual natural conlleva a cumplir con el mandato de Dios. Generalmente hay fruto de esa relación. La unión contra naturaleza distorsiona y desobedece el diseño de Dios. ¿Cuál es el fruto de esto, hermanos? ¿Acaso infecciones? ¿Acaso enfermedades crónicas? ¿No esa es una de las cosas que se le achacan al SIDA? ¿No hay muchas clases de enfermedades venéreas que son producidas por estas relaciones ilícitas? Ahora, debemos de considerar, hermanos, que Dios casó a la primer pareja, hombre y mujer. No hay registrado matrimonios diferentes. O sea, no hay registrado matrimonios entre el mismo sexo en la Biblia. Sobre todo, no hubo instrucción de que de que lo hubiera por parte del Señor. El Señor no mandó otra clase de matrimonio. Y el homosexualismo es pecado, hermanos, porque va en contra del carácter de Dios. Degrada la imagen de Dios. Porque en su carácter Dios hizo la diferencia entre hombre y mujer. El comportamiento y la estructura de cada sexo, hermanos, Dios los creó. Dios los hizo a su imagen conforme a su semejanza. Hacer algo o inventar algo como este pecado al que nos estamos refiriendo es ir contra su naturaleza, mientras que ir de acuerdo con él es ser conforme a él, conforme a su carácter. ¿Se acuerda lo que mencionó Dios acerca del rey David? Dice en Hechos 13:22, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Se fija? Es el carácter de Dios. David era un hombre de acuerdo al carácter de Dios. Pero eso se viola cuando se busca una forma diferente de hacer las cosas a la forma por la cual fuimos criados, fuimos hechos. Pero sobre todo, amados hermanos, la homosexualidad es producto de la mentira, del engaño. Por ejemplo, la base para decir que la ideología de género es correcta es una teoría. No es que Dios lo esté aprobando, no es que la ciencia lo esté aprobando, sino simple y sencillamente es una teoría. Ni siquiera los grandes científicos la aprueban. Es una teoría basada en decir que son los genes, pero resulta de que Dios nada más creó dos genes, el del hombre y de la mujer. No hay más genes en la Biblia, no hay más géneros en la Biblia. No hay una multiplicidad. Los demás genes son una invención meramente humana. Hay un hombre que se los voy a recomendar si ustedes quieren profundizar en el tema. Se llama Miguel Núñez. Este es un médico de enfermedades infecciosas. Precisamente a él le toca atender a mucha gente que tiene relación hombre con hombre o mujer con mujer. Es un pastor de la Iglesia Bautista. Y es un hombre que ha tenido mucha experiencia en cuanto al tema, porque ha debatido este tema, en cuanto al tema de si la homosexualidad es permitida por Dios, si la homosexualidad es por causa de que es genética. Miguel Núñez, médico en enfermedades infecciosas y pastor en la Iglesia Bautista, dice:
nosotros leemos en Génesis 1:27 y 28, varón y hembra los crió, solamente dos géneros o dos sexos. Es decir, Dios creó dos géneros o dos sexos con características internas, genotipos, es decir, eso es la composición de los cromosomas o cromosómicas o características externas del fenotipo. Eso es como la persona luce. Dios crió dos de esos géneros. Y estas dos personas les dijo ser fecundos y multiplicaos. Y es obvio que la única manera como podían llevar a cabo tal misión era si contaban con órganos que les permitieran acoplarse y luego entonces reproducirse. Yo creo que eso está claro a nivel de la creación, ¿verdad? Comentario de Miguel Núñez. Él menciona los cromosomas, ¿verdad? Y me di a la tarea de investigar qué es eso, con qué se come. Y los cromosomas son las estructuras, hermanos, que contienen los genes. Los genes son las instrucciones individuales que le dicen a nuestro cuerpo cómo desarrollarse y cómo funcionar. Regulan las características físicas y médicas, tales como el color del cabello, el tipo de sangre, la propensión a enfermedades. Y una variante de esta es el fenotipo, que tiene que ver más con la apariencia de la persona. Manifestación variable del genotipo de un organismo en un determinado ambiente. Dios, amados, es verdad. Y su verdad está en su revelación. Pero Satanás es el padre de la mentira. Hemos leído Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 44 y 45, donde el Señor Jesucristo les dice a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. La homosexualidad es una mentira, hermano. ¿De dónde proviene? De Satanás. Quiero hacer un paréntesis en este segundo punto. Este segundo punto va a ser un paréntesis realmente. Nada más para platicar con ustedes acerca de tipos de orientación sexual que existen y que quieren que nosotros aceptemos como cosas naturales. La ideología de género trae consigo varios tipos de orientación sexual. Por ejemplo, la homosexualidad. Este es una orientación homosexual donde la persona homosexual es aquella que siente atracción física o emocional por personas del mismo sexo. A estas personas se les han dado términos más nuevos, porque realmente el término homosexual no es un término antiguo, hermanos. Este término no existía en el siglo XIX. Este término vino a ser un término a finales o a principios del siglo XX. Homosexualidad. Antes esta palabra era en la Reina Valera antigua, en la antigua versión de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, encontramos que homosexualidad no existe en esa versión, sino que existe sodomita, ¿verdad? O sodomía, que tiene relación con Sodoma y con Gomorra. Entonces a este tipo de preferencia sexual se le llama sodomía o sodomismo. Pero bueno, a partir de principios del siglo XX se ha manejado el término homosexualidad, pero ahora ya se le ha dado otro tinte, ¿verdad? También eufemismos,
como el término gay y el término lesbiana. El término gay es para el varón, lesbiana es para la mujer. Estos términos, hermanos, realmente no tienen que ver mucho con el origen de la palabra. Porque, por ejemplo, gay se usaba en la Edad Media para decir contento, feliz. Fue hasta hace poco, hermanos, creo que fue en los 80s del siglo pasado, cuando se adoptó este término para hacer entender que se trata de los homosexuales. Un término muy agradable, un término muy para que no se sienta tan fuerte, tan golpe homosexual. Oh, qué fuerte. Gay es más suave. Entonces, este es uno de las modalidades en cuanto a los géneros, homosexual. Está otra modalidad que es bisexualidad. La bisexualidad responde a atracciones físicas o emocionales por ambos sexos. O sea que un hombre puede tener gusto de intimar emocionalmente o íntimamente, corporalmente, con el sexo opuesto o con el mismo sexo. Igual con la mujer. La mujer también, la mujer que está dentro de la bisexualidad, es aquella que puede tener una relación sentimental o una relación íntima con el sexo opuesto o con persona del mismo sexo. Existe otro término también que es la transexualidad. Hasta batallo para pronunciarlo. Transexualidad. Estos transexuales, que es un término que se ha usado mucho últimamente, sienten haber nacido en un cuerpo equivocado, de que no pertenecen al sexo biológico con el que nacieron. Consumen estrógenos, o sea, hormonas, para transformar su cuerpo de manera paulatina, y algunos realizan una intervención quirúrgica para cambiar su sexo. Note pues cómo hay diferencias dentro de estos géneros inventados por el hombre. Adoptan forma de vida similares a la del género con el cual se identifican. Vamos a decir que un hombre que es transgénero, pues se va a comportar como una mujer en todo lo posible y va a querer parecer una mujer en todo lo posible. Una mujer que cree que es hombre, pues va a aparentar ser hombre en todo lo posible y se va a arreglar y se va a vestir como hombre en todo lo posible. Pero están otros que son pansexualidad. Pansexualidad sí me suena algo raro, no lo había escuchado hasta que empecé a estudiar esto, pero está ahí entre todos los géneros. Les atrae el ser humano y su personalidad sin importar los aspectos sexuales o de preferencias o género. Sea hombre, sea mujer, lo que le atrae a esta persona es la personalidad. No, o sea, no se fija tanto si es hombre o mujer, simple y sencillamente en lo que se fija es en la personalidad. De cómo se viste, cómo habla, cómo camina, etcétera, etcétera. Pero está los que son asexuales. Las personas asexuales, amados, son aquellas personas que simple y sencillamente no sienten atracción por ninguno de los dos sexos, ni por el opuesto, ni por el mismo sexo. Muchos de ellos se quedan sin casar, nunca se casan. Muchos de ellos se comprometen en alguna vida religiosa para vivir esa vida religiosa completamente entregados a ella. Y no es lo mismo a los que tienen el don de continencia. Porque cuando hablamos de personas que tienen el don de continencia, hablamos, por ejemplo, del apóstol Pablo, que tenía el don de continencia.
El hombre tenía preferencias sexuales. Imagino a Pablo le gustaban las mujeres. Simple y sencillamente hizo un voto de no casarse por entregarse completamente a Dios. Jesucristo, en su humanidad, indudablemente que le atraían las mujeres. Pero él tenía un trabajo y una misión que cumplir y por eso no puso atención a eso. Pero es muy diferente el tener don de continencia, hermanos, a lo que en los géneros le llaman asexual. Hay otra modalidad que es antrosexualidad. Antrosexualidad, hermanos, son aquellos que desconocen su propia orientación sexual. Se sienten atraídos por cualquier persona y no saben ellos si son hombres o son mujeres. No saben ellos si van a actuar o a comportarse como hombre o mujer. Fíjese hasta dónde llega la degradación humana, que no pueden ver el físico, no pueden ver el aparato reproductor que tienen y decir soy hombre, ¿verdad? O soy mujer. No lo pueden decir. O sea, esa es una cosa psicológica. Bueno, todos estos genes, con reserva de los asexuales y de los transexuales, tienen que ver con situaciones psicológicas. Hay otra modalidad que son los transvesti. Los transvesti, otro demisexualidad, otro que es sapiosexual, el sapiosexual que solamente busca relación con personas que sean sabias, sea hombre o sea mujer, el graisexual, el metrosexual, el umbersexual, el espornosexual. No quise dar el significado de cada uno de ellos porque me duele la cabeza, hermanos. Pero hay más, hay muchos más todavía. Ahora, el que sí quiero hacer énfasis es en el heterosexual. Porque a final de cuentas, amados, a pesar de la lucha de los homosexuales, la transexualidad sigue siendo la número 1. Y eso gracias a Dios. No quiero decir que todos los transexuales están bien delante de Dios, pero al menos no están violando el uso natural. La heterosexualidad es la más reconocida y aceptada por la sociedad, especialmente la sociedad occidental, ya que responde a mandatos tradicionales, patriarcales, prejuicios religiosos, que son difíciles de erradicar. La persona heterosexual es aquella que siente atracción física o emocional por la persona del sexo opuesto. Esta, además, está fuertemente justificada por los sectores conservadores por la necesidad de reproducción de la especie. ¿Se fija? Ahora, hablando un poquito de las estadísticas, amados. Según estadísticas de una institución que es la National Institute of Youth, quiere decir el Instituto Nacional de los Jóvenes, publicó el 15 de julio del 2014 resultados completamente confiables acerca de lo que es la población norteamericana en cuanto a sus preferencias sexuales. El estudio comprendió 34,557 personas que fueron entrevistadas mayores de 18 años, y esto fue hecho desde el 2013 y se publicó en el 2014. Se reveló que el 96.6% de la población dijo ser completamente heterosexual. Hablando de la revolución de géneros, la homosexualidad va a la cabeza, pero es muy poco todavía el porcentaje, hermanos, y eso es muy bueno. Pero a pesar de ser muy poco el porcentaje, han ganado mucho terreno en todos los ámbitos.
en los ámbitos de comunicación, en los ámbitos de la política, en los ámbitos de la religión. Porque sería sorprendente para muchos saber que hay iglesias de homosexuales. Y todavía más sorprendente saber que hay iglesias que no son homosexuales, pero no condenan el homosexualismo, no hablan en contra del homosexualismo. Y todavía más sorprendente saber que hay iglesias de Cristo que tienen este problema. Entonces, amados hermanos, aunque es una minoría, debe de estar siempre en estudio y debe de haber una concientización muy buena entre los hermanos, entre las iglesias. Porque cayendo en garras, hace desastres y causa mucha división. Estos homosexuales reciben gran apoyo de todas las formas de comunicación. Si uno habla de lo que Dios dice acerca de la homosexualidad, los medios victimizan al homosexual y tienden a golpetear al poseedor y predicador de la verdad. Es más, en algunas partes es un delito y llegan a amenazar o a demandar a la persona que está hablando la verdad. En entrevistas a homosexuales se les aplaude su valor de ser. ¡Ay! ¡Qué bueno que tú reconociste que eres homosexual! Y se condena a quienes no son y dicen algo alusivo a ellos en cuanto al problema que tienen. Porque déjeme decirle que es tanto hablar de lo que dice Dios como también en términos médicos, según la experiencia de este señor Núñez, Miguel Núñez, de que cuando se trata de ayudar a un homosexual, inmediatamente se ve a la persona como enemigo. Sea un médico que quiere ayudarle y quiere prevenirle de las enfermedades que va a obtener por ser homosexual, por practicar el homosexualismo, o sea por el hecho de tratar de rescatarla como alma. De tal manera, así, amados hermanos, está la sociedad. Tratando de aumentar el porcentaje de personas que se identifiquen con este movimiento que ha alcanzado grandes niveles, hago hincapié, en los últimos años. Libros, otra vez, política, manifestaciones, los medios de comunicación, sean noticias, sean reportajes, y iglesias, e iglesias, involucradas también en la simpatía para que se practique esta situación. Muchos que antes detestaban este movimiento ahora están apoyando al movimiento homosexual. Dios sigue diciendo, hermanos, en Deuteronomio 22:5, Deuteronomio 22:5, haciendo una referencia a los transvestis: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Si el hombre no quiere ser hombre, se viste de mujer para parecer mujer, es abominación. Si la mujer no quiere ser mujer y se viste de hombre para parecer hombre, es abominación. Cualquiera que esto hace. Allá en Romanos 1, 28 y 29 encontramos una alusión muy buena acerca de el mal que no se quiere dejar y cómo esto va en destrucción. En Romanos 1, 28 al 29 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Claro que esta lista es de otros pecados, pero uno de ellos es en cuanto al uso natural del hombre y el uso natural de la mujer.
Y está al mismo nivel que los demás pecados, como se menciona aquí, los ávaros, los envidiosos, los asesinos, los que causan contiendas, los que engañan, los que causan cualquier iniquidad, están al mismo nivel, hermanos. Cuando hablamos de 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, el apóstol Pablo dice, ¿y no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son estos injustos, Pablo? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí la palabra es sodomistas. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido limpiados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados, el pecado de la homosexualidad está en una lista de otros pecados por los cuales no se hereda el reino de Dios. Pero también, amados, la homosexualidad está en la lista de otros pecados que no heredan el reino de Dios, pero sin embargo, si hay un arrepentimiento y hay un cambio, pueden heredar el reino de Dios. Y es aquí cuando entramos al tercer punto, el comportamiento del cristiano hacia este pecado. ¿Cuál debiera ser nuestro comportamiento hacia la homosexualidad? Creo que sabemos cómo tratar el asunto, porque Dios nos enseña. Él nos dice que seamos sobrios, que seamos prudentes, que hablemos en contra del pecado y que amemos a los pecadores. En Proverbios 25:15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La paciencia es un ingrediente muy bueno para el cristiano que está luchando en contra del pecado. En Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, en otras palabras, amados, aunque en la mayoría de nosotros puede caber la prudencia y la sabiduría, la paciencia para tratar el asunto de la homosexualidad, no desconocemos el ardor y la inmadurez que florece cuando hay prejuicio, cuando hay un prejuicio por cierta cosa. Este pecado, hermanos, es muy escandaloso, pero también es muy prejuicioso. Tendemos a ver este pecado de una magnitud mayor que los demás pecados. Y yo les vuelvo a repetir la lista de pecados que leímos, por ejemplo, estas que leímos en Corintio. Habla de 10 pecados diferentes. Habla de fornicarios, habla de idólatras, de adúlteros, habla de afeminados, de sodomitas, de ladrones, de ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y la pregunta es, ¿cuál de todos estos pecados es más grande? ¿O cuál de todos estos pecados es más pequeño que el otro? Bueno, realmente la respuesta correcta es la que usted tiene en mente. Todos estos pecados tienen el mismo peso, tienen el mismo valor. No heredan el reino de Dios al practicarlos. De hecho, amados hermanos, y esto para hacer un poco más de conciencia, hay muchos pecados que Dios abomina. Por ejemplo, ahí en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19, Proverbios 6 del 16 al 19, claramente dice el proverbista, 6 cosas aborrece Jehová,
y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. ¿Alguno de esos pecados hemos practicado nosotros? ¿Alguno de esos pecados estamos practicando en la actualidad? Son pecados muy comunes. Es muy común ser soberbio, ser mentiroso. Quizás no somos derramadores de sangre inocente, pero a veces odiamos a nuestros semejantes y eso llega a ser asesinato. A veces maquinamos pensamientos negativos contra otras personas. A veces nos apresuramos para hacer cosas que no convienen. A veces damos falso testimonio de una persona porque no nos cae bien. A veces causamos pleitos o disensiones entre hermanos en Cristo. Alguno de ellos puede identificarse con nosotros, o alguno de ellos se identificó en el pasado con nosotros, o algunos de ellos. La cosa es que es una lista de pecados, hermanos, que no hereda el reino de Dios también. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que hay mucha facilidad de cometer cualquier pecado que es abominable delante de los ojos de Dios. De la misma manera debemos de tratarlo como tratamos la homosexualidad. O, mejor dicho, de la misma manera deberíamos de tratar la homosexualidad como tratamos otra clase de pecado. Otro pecado que cometemos o que hemos practicado o que alguien comete o practica o ha cometido o ha practicado. Sin embargo, hermanos, no hay pecado que el Señor no pueda redimir. Antiguamente, que sea el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, que alguien blasfeme contra el Espíritu Santo. Pero aún, blasfemar en contra del Hijo de Dios puede ser perdonado. Así de que la homosexualidad, hermanos, es un pecado perdonable. La homosexualidad es un pecado perdonable, ¿verdad? Con humildad, con compasión, al igual que cualquier otro pecado, nosotros podemos hablar el evangelio a nuestros amigos homosexuales. Se oye raro, nuestros amigos homosexuales. Bueno, así decimos de los mal hablados, así decimos de los borrachos, así decimos de los drogadictos, así decimos de los de afuera. Nuestros amigos de allá afuera, nuestros amigos inconversos. ¿Sí? ¿Se fija? Nuestros amigos homosexuales. Pablo envía la carta a la iglesia de Corinto, hermanos, con el propósito de exaltar el poder del evangelio. No es para avergonzar a los hermanos de Corinto, sino para levantar el nombre de Jesucristo que los salvó, los rescató de esa vida. Como leímos ahí en 1 Corintios 6:11, dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así de que Dios odia ese pecado, pero nunca rechazaría a una persona homosexual que viniera arrepentida con todo el propósito de obedecer a Dios. Lo recibiría con la misma gracia que ha recibido a cualquier persona que ha venido a Él, cualquiera de nosotros inclusive. Para la salvación, el homosexual requiere lo mismo que usted y yo requerimos. Así de que en la iglesia, hermanos, la homofobia no es un papel del fiel. No es un papel del cristiano. Tampoco hay que ignorar el problema. Eso no abona a cumplir con el mandamiento de amar las almas. Debemos de hablar del tema, hermanos. Debemos de advertir del peligro en el que están. Con respeto,
pero con firmeza debemos de tratar con ese pecado cuando lo tengamos en nuestra congregación o cuando lo tengamos a nuestro alcance. Si es necesario, debe de ser disciplinado cualquier hermano que esté practicando este o cualquier otro pecado. Puede llegar a ser disciplinado. Si no obedece al mandamiento de arrepentirse, cualquier persona que esté persistiendo en pecar debe de ser disciplinado. Así de que no vamos a hacer la excepción con la homosexualidad. En 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, por favor, dice: si alguno no obedece a lo que decimos, 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, no se junten con él para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. En 1 Timoteo 5:20 también dice el apóstol Pablo: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Eso es disciplina, hermanos. Tito 3:10, 11, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso es disciplina, hermanos. Claro que al hacer lo correcto, no le extrañe. Cuando usted haga lo correcto delante de Dios, no le extrañe que no le va a traer simpatía para los que están siendo disciplinados, inclusive hasta para sus familiares. Recuerde que el pecado, y ahora especialmente este pecado, está dentro de la simpatía de mucha gente. Sin embargo, el consuelo de obrar de acuerdo a la voluntad de Dios, es precisamente eso, hermanos, que se está haciendo lo correcto. Imagínense. Creo que el punto aquí, hermanos, es practicar el asunto de ver la homosexualidad como cualquier otro pecado que no heredará el reino de los cielos, a menos de que se arrepienta. Quiero tratar otro punto muy importante en cuanto al tema de la homosexualidad y de los genes, hermano. ¿Qué es esto de la teoría de géneros o movimiento de géneros? ¿Es predisposición o realmente hay genes que provocan el homosexualismo? Predisposición o genes que provocan el homosexualismo. Porque, ahí le va, una de las justificaciones a ser homosexual es que son los genes quienes permiten este comportamiento, los que permiten este enfoque sexual. La verdad es que no, ¿verdad? No hay ni un científico que asegure que el homosexualismo sea genético o provocado por genes. Por ejemplo, hay un científico llamado Francis Collins, director del programa de genoma humano. Este científico es altamente reconocido y las palabras que él dijo son las siguientes: no hay un gen homosexual que predetermine a la homosexualidad. Pudiera haber, dice Francisco, una predisposición, pero una predisposición es algo que nosotros vemos en múltiples casos de medicina. Por ejemplo, hay una predisposición a ser hipertensos, ¿verdad? Si en su familia hay personas que tienen alta presión, usted tiene una predisposición a ser hipertenso. Hay una predisposición a ser hipertenso también de acuerdo al ambiente que le rodee. Si usted vive entre las fritangas, ¿verdad? Entre los tacos, entre las hamburguesas y todas esas cosas que contienen mucha grasa, pues lógicamente que le va a dañar las arterias y va a traerle problemas con el corazón. O la diabetes, ¿verdad? Hay una predisposición a ser diabético cuando alguien cercano a usted es diabético. Pero es una predisposición. Usted puede atacar esa predisposición cuidándose, ¿verdad? De no comer grasa, de no comer carbohidratos en exageración y inclusive tomar ciertos medicamentos que le ayuden a prevenir.
En el caso de tenerlo, pues que le ayuden a regular a llevar una vida más o menos normal aún con esa enfermedad. Esa es predisposición. La diabetes no viene por genes, hermanos. Muchos creen que es genética la diabetes, no es hereditaria. Hay predisposición de ser diabético porque se vive en el mismo ambiente de algún diabético o de algunos diabéticos. Hay predisposición de ser hipertenso porque se vive también de esa manera. Hay un genetista llamado Jen Hammer, y publicó en una revista de Estados Unidos que se llama Science, que en español sería Ciencia. Esa es una revista de mucho prestigio en Estados Unidos. Él dijo que él había encontrado en el cromosoma XY un marcador llamado Q28, que era más frecuente en homosexuales que en los heterosexuales. Sin embargo, investigadores posteriores, uno de ellos George Rice y Kurt Anderson, encontraron que no había tal correlación, y ya nadie está hablando del mentado marcador Q28, que supuestamente era un gen homosexual. ¿Por qué se acepta lo último? Porque para un estudio que pueda ser avalado como bueno y que sea válido, los resultados tienen que ser avalados por otros investigadores de la misma rama, ¿verdad? Usando la misma situación y la misma metodología similar. Entonces pueden decir que fulano o sutano, ¿verdad? Fulano y sutano encontraron la misma situación, pero no fue en el caso de este llamado Q28, que usan algunos homosexuales para justificar la homosexualidad dentro de la genética. Hermanos, ya me cansé. Hermanos, hay otro punto muy, muy importante, y yo quiero que cada uno de ustedes lo medite mucho, en esto de la homosexualidad y de la modalidad de los géneros. ¿Qué origina esa predisposición? Porque solamente conociendo el origen podemos ser de más ayuda, hermanos. No solamente se trata de aplicar la palabra de Dios a diestra y siniestra y sin ton ni son, sino que también hay que buscar de qué manera se puede ayudar a comprender. Muchas veces nos cerramos en un círculo donde somos bien estrictos, bien rígidos. Es que esto dice Dios y así tiene que ser. Pero quizás ayudaría un poquito más si conociéramos el por qué. ¿Por qué es homosexual esa persona? ¿Por qué esa persona cree que es mujer cuando es varón? ¿Por qué esa mujer cree que es hombre cuando es mujer? Bueno, hay unos problemas, hermanos, que tienen que ver con traumas en la niñez o traumas en la adolescencia, a temprana edad, hermanos, donde por esa razón la persona cambia completamente su situación de pensar o se tuerce su manera de pensar. Muchos que han sido afectados por alguna situación que les pasó en la niñez creen que nacieron homosexuales. Y ustedes habrán oído el tema de el homosexual se hace, no nace. Y es cierto, el homosexual no nace homosexual, nace hombre o nace mujer. No hay tercer término, ni mucho menos 14 que mencioné hace rato. ¿Qué origina la predisposición, hermanos? El ambiente donde se vive y la forma en la que se vive, la persona o las personas con las que trata y las personas o la persona que no trata. Por ejemplo, si los padres no cuidan a sus hijos, es bien fácil, hermanos, que en la niñez se tome un trauma torcido de lo que uno es realmente.
Es muy fácil en la niñez. Y se los digo por experiencia propia. Cuando uno está niño es bien fácil dejarse llevar por emociones o situaciones que uno cree que son reales o que son correctas, pero uno no tiene esa capacidad de saber si son correctas o no. Y si no hay el cuidado de los padres o de los tutores, esa torcedura llega y llega un momento llega el momento en que se arraiga fuertemente, encuentra el motivo, encuentra la situación, que se amarra de tal manera que dice, yo nací así. Yo nací así. Así he sido toda mi vida. ¿Cuántos abusos infantiles no hay, hermanos? El simple hecho de descuidar la educación a nuestros hijos es un descuido, hermanos. Es un descuido y es algo que Dios condena. Y Dios va a pedir cuentas a los padres de cómo cuidaron a sus hijos. Contaba una persona acerca de un homosexual al cual le preguntó por qué eres homosexual. Y él le platicó de una experiencia en su niñez con el señor de los helados, ¿verdad? Con el señor del ice cream, de la nieve, de las paletas, que son tan sabrosas en tiempo de calor. Ese señor me daba helados y me trataba con mucha dulzura y me hacía sentir bien. Pues ese señor violaba a este infante. Y ese niño creció creyendo que eso era lo correcto. ¿Por qué? Porque nadie se preocupaba de él. Nadie. Y este hombre aparentemente se preocupaba por él. El niño no podía ver la maldad de ese hombre. No podía ver la perversidad de ese hombre. Aparentemente era el único que se preocupaba por él. Entonces esa fue la historia de este homosexual. Que él fue abusado por un hombre que lo trataba muy bien y él se sentía a gusto, se sentía contento. Y así hay muchas historias, hermanos, de madres que golpean a sus hijos de una forma brutal y el hijo crece pensando que eso es lo correcto y así va a comportarse de esa misma manera. O ya que su madre lo trataba de esa manera, pues él va a querer ser de otra forma diferente, que no sea como la de su madre, si es una mujercita, si es una niña. O si el padre es el que maltratador, el golpeador, que no quiere ser como su padre. Aunque sea varón, él dice, no, pues no, voy a ser como mi padre, yo voy a ser diferente. Son trastornos, hermanos, son trastornos psicológicos que llevan a tomar una falsa decisión, una mala decisión. Sin embargo, y a pesar de todo lo que puede habernos pasado en la niñez o en la adolescencia, tenemos todavía el hecho de que por una sabiduría natural que el Señor pone en nuestra mente, llega el momento en que nos damos cuenta si estamos bien o estamos mal delante de Dios. Y llega el momento en que nosotros mismos, ya no ese trauma, ya no esa persona que abusó, sino nosotros mismos tomamos la decisión de servir a Dios o no servirlo. En esta ocasión, si usted cree que ha fallado a Dios, es un momento para hacer arreglos. Si usted no ha venido a Cristo, le invito a que se arrepienta y se bautice para perdón de pecados. Todo pecado tiene perdón si hay arrepentimiento. Dios les bendiga, gracias por su atención, hermanos, y por su paciencia. Dejo el lugar a mi hermano Marcos. Muy bien, muchas gracias, hermano, por la lección que nos presentó en esta tarde, bastante clara en todos los conceptos y ver que realmente es un problema que estamos viviendo hace rato y este es un problema de siempre. No es que ahora aparecieron todos estos problemas, son un problema que ya en el mismo Antiguo Testamento habla de esta clase de personas que actúan de esta forma.
Así que no es nada nuevo y la palabra del Señor siempre nos muestra la respuesta a todas estas preguntas que muchas veces nos hacen y, y que tenemos que explicar y predicar, y también, como usted bien decía, también son almas que necesitan arrepentirse. No por el hecho de ser homosexual uno no tiene que predicarle, hay que predicarle igual, como la mujer prostituta, como el ladrón, como el mentiroso. Todos necesitan a Cristo y por lo tanto a todos debemos de predicarlo. Entonces, una lección muy buena. No sé si tendrán alguna pregunta, una duda por ahí los hermanos, hermanas, que puedan o quieran hacer al hermano, o algún comentario. Entonces vamos a seguir con la reunión, vamos a orar entonces. Solamente quería acotar que esos puntos que usted mencionó, los últimos, y creo que es de gran importancia el hecho de que se deben de cuidar a los niños y a las niñas. Y en las relaciones, en las juntas, en los amigos, amigas, y también los padres tienen que enseñar a sus niños. Por lo general los niños no saben o todavía no se define muchas veces en lo que es lo sexual, por lo tanto actúan como niños, a veces se ponen la ropa de la mamá, se ponen los zapatos de la mamá, los varones, y las niñas usan la ropa del papá, entonces como que para ellos es un juego, y que muchas veces los padres se ríen de eso, pero hay que enseñarles también de que no es correcto, que no es bueno eso, y hay que guiarlos para que puedan comportarse como deben ser, niños o niñas. Porque también eso es esa parte, como usted bien decía, el ambiente, la crianza, las amistades, todo eso llega a influir en un niño. Eh, a veces yo le he predicado a varias personas que tienen esta tendencia, y yo le he hecho la pregunta, como usted decía, ¿por qué es así? ¿Cuál fue la razón? Y claro, cuando uno comienza a escucharlo, comienzan a contar sus historias, y el problema lo traen desde la niñez, ¿ya? Y entonces ahora ellos no saben cómo salir, porque se sienten bien, toda la vida ha sido así, y cuando uno le comienza a predicar el Evangelio, le muestra lo que es la Biblia, lo que dice Dios concerniente a esos temas, ellos abren los ojos y dicen que no puede ser. ¿Cómo hago ahora? ¿Qué hago? Como si toda mi vida fue así. Ujú. Y yo me siento cómodo, yo me siento bien, ¿y por qué tendría que cambiar? Entonces Dios no ama a las personas. Bueno, sí, Dios ama a todos, te ama a ti también, pero resulta que esa conducta que tú tienes no es algo que Dios acepte. Por lo tanto, tiene que cambiar, tiene que dar un vuelco a tu vida para que puedas realmente actuar como Dios te creó, varón como hembra. Entonces, eso también es fuerte, porque para ellos, no sé, cuando uno le dice, le muestra la Biblia, debe ser algo muy fuerte para ellos. Sí, hermano. ¿Sí? Pero hay que enseñar también, hay que predicarles a ellos también necesitan salvar su alma, y ahora tendrán que ellos tomar después la decisión de hacer esos cambios en su vida para que puedan corregirse. Gracias, hermano Andrés, muchas gracias por la lección. Gracias a Dios, Vamos, hermano. vamos a orar a nuestro Dios y agradecer a cada uno de los hermanos presentes, y a usted también por la lección que nos ha traído en esta noche, siempre es de mucha edificación. Vamos a orar, inclinemos nuestras cabezas y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, le damos las gracias por su amor y su misericordia que derrama sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser llamados sus hijos.
por haber conocido y obedecido su palabra para alcanzar la salvación de nuestras almas por medio de la obediencia, por el perdón de nuestros pecados que hemos recibido al ser bautizado en las aguas del bautismo. Damos gracias por ello y rogando siempre, Señor, que puedas ayudar a todo aquel hombre y mujer que necesita de su palabra y que está pasando momentos difíciles, momentos críticos en su vida, en su pensamiento, en su conducta de vida, Señor. Oramos por ellos para que puedan ellos tener la fortaleza y puedan tener la fe suficiente para poder hacer esos cambios tremendos en su vida, para que puedan también ellos gozar de esta comunión con ustedes. Oramos, Señor, para que también le dé sabiduría a todos tus hijos, a todos que vamos a predicar, a enseñar, que seamos también misericordiosos con todo aquel que necesita, Señor, de su perdón. Gracias damos, Señor, por este momento que hemos recibido esta enseñanza, que sea de edificación para nuestras vidas y que siempre podamos tenerlo presente, Señor, porque siempre es necesario estas lecciones para poder también recapacitar y ver de la gran necesidad que hay hoy día en el mundo para poder enseñar y predicar su verdad. Padre Santo, bendice a los hermanos que están aquí presentes, que han dejado este tiempo para acompañarnos y para poder meditar en su palabra, orando por aquellos que no han podido hacerlo, Señor, que puedan ellos tener siempre una buena actitud para poder reunirse, para poder estudiar, para poder meditar en su palabra. Gracias le damos, Señor amado, por todo su amor y su misericordia, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Andrés. Saludos a su familia, a los hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por su ayuda. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias por su paciencia y su atención. Gracias, hermano Andrés. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao, hermano Luis. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos. Luis, Enrique, Maduro. Un abrazo a todos. Bendiciones. Chao, Gabriel. Chao, Dios.